Imagina que estás caminando por las selvas de Vietnam en otra misión con un par de soldados estadounidenses más. Te mueves con cautela, manteniendo la vista en el suelo y escuchando los sonidos de la jungla. De repente, escuchas un crujido detrás de ti. Dejas de respirar por un momento y lo único que puedes oír son los latidos de tu propio corazón. Tu única esperanza en este momento es que estos sean soldados del Viet Cong. Por extraño que parezca, los soldados enemigos armados eran lo más seguro que podías encontrar en la jungla. Tú y tus camaradas sabían muy bien lo que realmente mató a los soldados estadounidenses en Vietnam. Los estadounidenses temían a las selvas porque estaban llenas de una variedad de trampas. Podrían toparse con un arco como este en un cable trampa. Un tipo de estos disparaba horizontalmente el torso de un soldado. El Viet Cong también instaló arcos verticales en fosos. Estos se disparaban hacia arriba apuntando a las extremidades inferiores. Otro tipo de trampa que colgaba de un cable trampa descendía desde arriba. Era una masa pesada y espantosa provista de largas púas. Si tuvieras la mala suerte de activar una de estas, literalmente te decapitaría, o al menos podría golpearte en el corazón. Por eso mantener la vista en el suelo era una cuestión de vida o muerte. Pero incluso con permisos regulares te esperaban lesiones graves. Un paso descuidado y un soldado se encontraría en una trampa punji escondida debajo de una capa de hojas. Los soldados del Viet Cong incrustaban palos de bambú afilados en el pozo. Sin embargo, no demasiado para evitar matar instantáneamente a un soldado enemigo. El soldado de marina Frank Harbert fue uno de los muchos que fueron víctimas de una trampa fungi. Sintió un dolor agudo en la pierna y lo siguiente que recordó fue cómo gritaba de agonía en el suelo. La estructura de la trampa se asemejaba a un anzuelo, por lo que era imposible arrancar la pierna sin más. Un soldado habría sufrido una herida mucho peor. Aproximadamente se tardaba más de una hora en liberar a un soldado herido de la trampa. Posteriormente tuvieron que trasladarlo al puesto médico. Entonces, aunque la trampa no mató a los soldados inmediatamente, incapacitó a varios a la vez. La constante amenaza de quedar mutilados pesaba mucho sobre los soldados, desmoralizándolos. Imagínense la mitad de su unidad aniquilada por estas malditas trampas. Estás furioso, queriendo vengar a los que gritaron de dolor. Y justo en ese momento llega una orden para tomar el pueblo. En la mañana del 16 de marzo de 1968, 3 pelotones del ejército americano entraron en la villa Song Mai, donde esperaban entrar en combate con un gran batallón de guerrillas del Viet Cong. Los estadounidenses previeron que la aldea estaría llena de trampas explosivas y que el peligro acecharía en cada esquina. Sin embargo, en lugar de trampas, solo encontraron a ancianos y niños desarmados que no ofrecieron resistencia. Para vengar a sus camaradas caídos, los soldados empezaron a disparar contra los lugareños y no hubo forma de detenerlos. Los soldados incluso mataban ganado, vacas, cerdos, gallinas y patos. Se acercaron a las casas de los lugareños y les ordenaron que salieran. Si nadie salía, tiraban una granada dentro de la casa. En solo 4 horas, los militares mataron al menos a 300 civiles inocentes, ninguno de los cuales estaba en edad de reclutamiento. La matanza solo terminó cuando el equipo de reconocimiento en un helicóptero de observación detectó los cadáveres y las chozas en llamas. Después de un breve enfrentamiento, los exploradores convencieron a sus colegas de detener los asesinatos y regresar a la base. Se intentó ocultar este crimen de guerra, pero aún así ganó notoriedad y los responsables fueron condenados, incluso por crímenes contra la humanidad. Sin embargo, las sentencias por este motivo resultaron ser bastante indulgentes. Por ejemplo, un teniente fue condenado a solo 3 años de arresto domiciliario. Parece otra astuta trampa de los generales del Viet Cong: desmoralizar al enemigo y obligarlo a cometer atrocidades, provocando que aún más soldados sean juzgados en tribunales militares. Y estas estaban lejos de ser todas las tácticas prohibidas en el arsenal del Viet Cong.
Sin embargo, los dos bandos de esa guerra se encontraban en condiciones completamente diferentes. Imagínate ser un soldado entrenado del ejército estadounidense durante meses, armado con lo último en armamento como el rifle M16, granada MK2 y la nueva metralleta Smith Wesson M76. Estás cubierto por francotiradores con rifles M40. Tanques pesados como el Sheridan y el M60, y el cazabombardero Thundershift armado con misiles y un cañón giratorio siempre listo para realizar bombardeos. Los soldados del Vietcong tenían rifles Kalashnikov, granadas F1 y explosivos caseros en su arsenal. El equipo pesado era de origen soviético y chino, muy por detrás del homólogo estadounidense. Se enfrentaron a importantes dificultades en el suministro de municiones, pero el Vietcong logró confiscar armas estadounidenses y recolectar proyectiles dispersos sin detonar, utilizando su pólvora para sus fines. En solo un año lograron recolectar unas 20.000 toneladas de proyectiles sin detonar. Parece increíble que con tales diferencias el Vietcong lograra mantener su defensa durante años y aterrorizar a los estadounidenses fuertemente armados. Obtuvieron la ventaja principalmente a través de trampas ingeniosas y los palos punji fueron solo el comienzo. El teniente soldado survietnamita Tran Van Tuan recordó de por vida cómo su compañero perdió el equilibrio y simplemente desapareció después de un paso descuidado. Entonces, todo se reduce al hecho de que el Vietcong plantó fosas para tigres cerca de sus senderos. Estas trampas estaban camufladas desde arriba y en el momento en que un soldado pisaba una, perdía el equilibrio y se deslizaba hacia abajo sobre afiladas varas de bambú que lo atravesaban. No había absolutamente nada que nadie pudiera hacer para salvar a la pobre alma. Una muerte menos dolorosa pero mucho más larga esperaba a quienes lograran liberarse de su grupo y cayeran en una de estas redes trampa. También estaban hábilmente ocultas en el suelo. Al dar un paso descuidado, te encontrarías suspendido en el aire, totalmente indefenso y vulnerable a la misericordia del enemigo. La única forma de sobrevivir era que tus camaradas te vieran a tiempo, de lo contrario sería captura o muerte lenta. Una de las mayores ventajas del Vietcong fue su profundo conocimiento del terreno. Primitivas, tal vez, pero las trampas estratégicamente colocadas resultaron ser más efectivas que las armas convencionales. Irónicamente, los estadounidenses tenían más miedo de estas trampas que el propio Vietcong, porque la mayoría de los Vietcong eran simples agricultores con entrenamiento militar esporádico. Además, a pesar de su avanzado armamento y entrenamiento, los soldados estadounidenses a menudo carecían de objetivos militares claros. Además de todo, el clima subtropical con fuertes lluvias afectó gravemente su efectividad en el combate. La propia naturaleza de Vietnam era una trampa. Los soldados estadounidenses tenían que atravesar constantemente selvas, pantanos y campos de arroz repletos de mosquitos, garrapatas, sanguijuelas, hormigas bravas y serpientes venenosas. Todos estos factores obligaron a los estadounidenses a recurrir a medidas desesperadas. En enero de 1962 comenzó la Operación Ranch Hand, que duró hasta 1971. A lo largo de los años dentro de esta operación rociaron agentes químicos sobre las selvas de Vietnam, destinados a acabar con la vegetación de la selva y lamentablemente también siendo tóxicos para los humanos. Más de 3 millones de vietnamitas se vieron directamente afectados y las consecuencias han impactado la salud de muchas generaciones futuras. En Vietnam del Sur, los bosques de manglares que cubrían 5 millones de acres fueron completamente destruidos y el 60% de la selva quedó afectada. Las fuerzas estadounidenses destruyeron más de la mitad de cultivos de plátano, arroz y patatas. Pero ni siquiera la táctica de tierra arrasada pudo quebrar el espíritu del Vietcong ni dar a los estadounidenses una rápida victoria. Solo obligó al enemigo a volverse aún más diabólicamente creativo. Dado que el Vietcong estaba condenado al fracaso en combate abierto, no tuvo más remedio que desarrollar una estrategia completamente nueva. Finalmente, has atravesado las selvas impenetrables sin caer en las trampas del Vietcong y has llegado a un pueblo no lejos de la ciudad de Ho Chi Minh, más conocida como Saigon. Todo parece tranquilo.
no hay señales de lugareños. Quizás este lugar ya ha sido despejado. Decides entrar a una de las casas, pero eso fue un gran error. Has caído en una trampa en la puerta. Sobre las puertas de las casas del Vietcong colgaban palos de bambú en forma de T con innumerables púas afiladas. En el extremo superior había un contrapeso muy parecido al mango de una ratonera. El mecanismo estaba conectado a un cable trampa y la primera persona que lo tocara sería atrapada por las púas que se separaban debido a la fuerza de gravedad. Pero incluso si no hubiera trampas en las puertas, era demasiado pronto para relajarse. Al retirarse, el Vietcong a menudo dejaba comida y agua. Debido al hambre y la sed, los soldados estadounidenses a veces se olvidaban de la astucia del enemigo. A finales de los años 60 hubo varios incidentes en los que los soldados estadounidenses consumieron arroz normal y fueron envenenados. El Vietcong utilizó agua y alimentos envenenados para intimidar, en particular a sus compañeros desertores. Para ello, utilizaron toxinas de diversas criaturas que podían convertir cada bocado o sorbo en una sentencia de muerte para los traidores y sus familias. En este contexto, una lata de refresco parecía bastante peligrosa porque estaba bien sellada, pero solo era una ilusión. En su interior era común encontrar una granada atada con un extremo atado a una cuerda y el otro a un alfiler. Esconderían la granada dentro de una lata, y no importaba lo que hiciera el soldado, si la levantaba con esperanza de tomar algo o le daba una rápida patada. Pero, ¿hacia dónde exactamente se retiraba el Vietcong desde estas aldeas atrapadas? A 32 kilómetros de la ciudad de Ho Chi Minh, una estructura desempeñó un papel fundamental en la guerra de guerrillas del Vietcong. En las profundidades del suelo se extendían los túneles de Cu Chi, esencialmente una fortaleza subterránea. Las habitaciones fueron excavadas en el suelo en múltiples niveles, conectadas por túneles largos y estrechos. Sus paredes eran increíblemente resistentes, hechas de arcilla. Para evitar inundaciones, cavaron pozos profundos para canalizar el agua de lluvia. Varios pisos albergaban hospitales, cocinas, almacenes, dormitorios e incluso una imprenta. Los partisianos almacenaron suficiente comida y agua para un mes, lo que les permitió esconderse de los bombardeos. Pero no era una vida cómoda. A pesar del sistema de ventilación dentro de los túneles, todavía hacía un calor sofocante. En el hospital improvisado realizaban cirugías sin anestesia utilizando la herramienta más básica. Es difícil siquiera imaginar el hedor que había allí. Además, esterilizaban instrumentos en cacerolas, quizás las mismas que usaban para cocinar. La iluminación era tenue y funcionaba con generadores manuales. Y aquí mismo instalaron aulas para los niños que ayudaron a sus padres en la guerra de guerrillas. Los difuntos eran enterrados allí mismo, acurrucados en posición fetal en nichos de pared, sellados con una capa de arcilla. En los túneles no solo podían esconderse del enemigo, sino también montar una defensa. Los estadounidenses estaban frustrados porque no podían sacar al Vietcong de los túneles. Debido a su compleja estructura y considerable longitud, los ataques aéreos solo pudieron destruir partes de los pasajes, y los vietnamitas rápidamente se desviaron. Cuando los estadounidenses enviaban perros a los túneles, regresaban heridos, si es que regresaban. Entonces, el ejército estadounidense creó un equipo especial de combatientes para infiltrarse en los túneles y eliminar al enemigo que estaba dentro. Para el escuadrón Túnel Rat, seleccionaron a los soldados más flexibles y delgados, no más altos de 165 centímetros, porque los pasillos eran increíblemente estrechos, a veces no más de 60 centímetros de ancho. Y la claustrofobia era la menor de las preocupaciones para los Tunnel Rats bajo tierra. Antes de su primer descenso, estos soldados pasaron al menos 3 meses aprendiendo a detectar y desactivar diversas trampas. Trabajaban por parejas. El primero pasaba a la clandestinidad y transmitía su ruta por radio a su compañero, quien luego trazaba un mapa del túnel. A veces descendía todo un grupo, pero caminaban a varios metros de distancia entre sí para que si uno activaba una trampa, los demás no se vieran afectados. La muerte acechaba a cada paso. La mayoría de las veces el Vietcong instalaba trampas en los túneles, cuyos fondos estaban cubiertos con varas de bambú afiladas. Para hacer sufrir más a las víctimas, a menudo untaban estos palos con veneno.
Dentro de los túneles también era posible encontrar con frecuencia criaturas venenosas, en su mayoría serpientes. Los vietnamitas habían crecido lidiando con ellos, por lo que fácilmente los capturaron y convirtieron en armas. Por ejemplo, ataban una serpiente a palos de bambú y la colocaban de manera que cualquier extraño pudiera tocarla. Luego, la serpiente mordía la cara o el cuello del soldado, provocando la muerte instantánea. Pero eso fue solo el comienzo. Los soldados del Vietcong colocaron cajas en los túneles llenas de escorpiones, 100 pies, hormigas rojas, arañas e incluso avispones con cables atados a ellos. Si un soldado tropezaba con este cable, todo el contenido de la caja literalmente se derramaría sobre su cabeza, sometiéndolo a docenas de dolorosas picaduras de insectos. Sin embargo, el prolongado conflicto militar con enormes pérdidas en ambos bandos obligó al Vietcong a idear trampas aún más sádicas. Tienes suerte de haber evitado caer en las garras de las ratas del túnel. Entonces crees que podrás alejarte de las trampas más dolorosas, pero no tan rápido. Ni siquiera esperas perder una extremidad pronto. En 1965, el 70% de las bajas del cuerpo de marines en Vietnam se debieron a trampas que empleaban explosivos. Una de las trampas más primitivas pero efectivas era la que tenía una granada. Estos se colocaron cerca de arroyos con cables trampas tendidos a través del agua. Esto aseguraba que un soldado engancharía un cable conectado al pasador de la granada y la haría estallar. Lo que hizo que esta trampa fuera especialmente brutal fue que cualquiera que siguiera al soldado herido también resultaría herido. Otra trampa tortuosamente simple pero increíblemente dolorosa consistía en una bala insertada en una vara de bambú, colocada en un agujero que era casi imposible de ver. En la parte inferior había una tabla con un clavo clavada en ella. Cuando un soldado pisaba la trampa, se cerraba y un cartucho disparaba desde el bambú hacia su pie. Pero las más populares eran las trampas para osos esparcidas por todo el bosque. Su mayor peligro era que si una víctima entraba en uno, inevitablemente caería en trampas ocultas cercanas y sufriría no solo una lesión grave en la pierna, sino también posibles daños en órganos vitales. Pero eso no era nada comparado con la mina que te perseguiría. La Bouncing Betty es una modificación de la mina antipersonal alemana utilizada en zonas abiertas. El detonador de Bouncing Betty se activa con unos pasos, lo que hace que la mina salte del suelo a una altura de aproximadamente 1 metro y luego explote. Puede matar a varios soldados cercanos y herir a muchos más con metralla de alta velocidad. Uno de los soldados, Leonard Thompson, mencionó lo desmoralizador que fue. Según él, cada paso podría ser el último debido a las trampas y minas. Pero el horror absoluto comenzó cuando el Vietcong descubrió los campos estadounidenses por la noche. Solían introducir serpientes y escorpiones venenosos en las mochilas y sacos de dormir de los soldados. Así que ni siquiera de noche los soldados podían relajarse. El marino John Harker recuerda haber sido mordido por una serpiente en Vietnam. Sintió un dolor intenso en el brazo. En cuestión de minutos, su brazo quedó completamente entumecido y apenas podía moverlo. Los compañeros de Harker rápidamente le aplicaron un torniquete y llamaron a un helicóptero médico, por lo que sobrevivió. Pero sin suerte, Harker habría pasado las siguientes horas muriendo en agonía por los efectos del veneno. ¿Qué podría ser peor? El Vietcong estaba decidido a crear y mejorar trampas. Esto llevó a la invención de la gran trampa Punji, que atrapaba a las víctimas hasta la cintura. Las largas y afiladas varas de bambú causaban heridas hasta la ingle, dañando a menudo órganos críticos. Pero ni siquiera eso fue lo peor. A veces los palos estaban untados con veneno, carne podrida o incluso excrementos. Un soldado que cayera en tal trampa necesitaba ser evacuado lo más rápido posible, porque las infecciones por estas tortuosas heridas eran muy peligrosas. Durante el primer día tras la infección, se producía un choque séptico que solo podía tratarse con dosis masivas de antibióticos. Pero aún así, la temperatura subía hasta los 40 grados. Luego venía la taticardia y la presión arterial baja. Sin alimento, los tejidos de los órganos internos comenzaban a morir. Si los soldados no recibían tratamiento durante los primeros 3 días, estaban condenados. En total, durante esa guerra, más de 58,000 soldados estadounidenses perdieron la vida
y más de 300.000 sufrieron heridas. Se desconoce el número exacto de víctimas causadas por las trampas, pero algunos investigadores estiman que podrían haber causado hasta un tercio de las pérdidas totales. Según el informe del Departamento de Cirugía de 1967, solo las trampas Punji dejaron a 324 soldados estadounidenses fuera de combate, cada uno durante un promedio de 3 días. Me pregunto si el curso de la guerra de Vietnam habría cambiado si los científicos estadounidenses hubieran tomado la iniciativa de inventar trampas y hubieran comenzado a contraatacar. A principios del siglo XIX, el pastelero alemán Theodor Kaiser inventó una trampa para moscas, experimentando con varias variaciones de pegamento. Si las tropas estadounidenses hubieran adoptado esta idea, podrían haberla ampliado potencialmente para crear una enorme trampa pegajosa para los humanos. Imaginemos al Vietcong intentando tender sus trampas y metiéndose en una situación complicada. Y si el pegamento se elige correctamente, escapar sería casi imposible hasta que llegaran los soldados estadounidenses. ¿Qué opinas de la idea? Escribe en los comentarios qué trampas vietnamitas te parecieron más astutas.